Continuando con las clases virtuales, el día de hoy hablaremos sobre la velocidad de sedimentación globular, que también denominado velocidad de eritrosedimentación. ¿En qué consiste este laboratorio? Consiste en medir la velocidad con la que sedimentan o caen los glóbulos rojos o eritrocitos en una muestra de sangre previamente anticoagulada. El anticoagulante generalmente usado es el citrato o el ETA. La lectura de este laboratorio se realiza a la primera y segunda hora de haberse iniciado el estudio. En este ejemplo observamos que una vez obtenida la muestra de sangre se es dispuesta en un tubo de ensayo en forma vertical y se espera durante 1 a 2 horas para realizar la lectura del nivel al que llega la sedimentación de glóbulos rojos en relación al plasma. En este ejemplo tenemos una vez de más o menos 40 milímetros lineales. Lo mismo en esta, se observa más o menos 40 milímetros lineales la sedimentación a la que llega. Y también en esta apenas se llega 2 a 4 milímetros lineales de sedimentación de los glóbulos rojos en relación al plasma. Los valores se expresan en milímetros por hora. Es importante realizar la lectura a la primera hora, a los 60 minutos, porque esa es la que tiene más correlación clínica. En las mujeres es normal de 3 a 15 y en los varones de 3 a 10 milímetros lineales la hora. ¿Cuál es el fundamento bioquímico? Todos los procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos activan el sistema de inflamación, donde diferentes glóbulos blancos son activados, incluyendo los linfocitos, neutrófilos. Estos sintetizan diferentes proteínas denominadas citoquinas, de los cuales el más importante es la interleucina 6. Estas citoquinas estimularán al hígado para que sinteticen otras proteínas denominadas restantes de fase aguda, donde los más importantes son el fibrinógeno y la alfa-2 nitroglobulina. Al aumentar su concentración de fibrinógeno a nivel plasmático, se adhiere en la superficie de los glóbulos rojos, haciendo que estos se unan, produciéndose el fenómeno de Bullous o apilamiento de glóbulos rojos. Como verán, el peso de los glóbulos rojos aumenta, y esto explica por qué se acelera la velocidad de sedimentación o por qué la sedimentación a la que llega será a un nivel más bajo. Esta prueba se incluye dentro del hemograma. Al valorar los resultados del hemograma no solo debemos ver los glóbulos rojos y glóbulos blancos, sino también el resultado de la velocidad de eritrosedimentación. Esta prueba es bastante sensible, incluso nos permite identificar o sospechar enfermedades ocultas. Tal vez el paciente viene por manifestaciones vagas al médico y el médico, al realizar el hemograma y ver que la BES está acelerada, está obligada a buscar un proceso inflamatorio, infeccioso o cáncer que puede explicar por qué la BES se acelera. La BES, como les dije, es sensible, pero es inespecífico. Les vuelvo a reiterar, con una BES acelerada estamos obligados a realizar otros estudios para identificar la causa de aceleración de la BES. La BES tiene utilidades y limitaciones. Las utilidades se dividen en utilidades de valor diagnóstico. La primera es la organicidad. La BES acelerada indica que existe un proceso orgánico, que un órgano está afectado. Las enfermedades funcionales no la aceleran. Actividad. La BES acelerada también indica que la enfermedad está activa. Existen enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea o infecciones crónicas como la tuberculosis, donde muchas veces la enfermedad está inactiva por el tratamiento, pero si esto empieza a activarse, la BES se acelerará y nos indicará que sí existe activación o empeoramiento de la enfermedad. Diversa la reacción o generalización. Cuando el proceso está localizado en un órgano, no hay aceleración de la BES, pero cuando este se hace sistémico y se disemina, sí se acelera la BES. El índice de intensidad. La BES acelerada indica que existe un proceso o una patología intensa, se debe de un pronóstico reservado. El valor pronóstico, la BES, el valor al que llega la BES nos indicará el pronóstico de la enfermedad. Si la BES no está muy acelerada, tal vez será una enfermedad con pronóstico bueno, y si la BES está intensamente acelerada, tal vez es una enfermedad con pronóstico malo. Las limitaciones, la inespecificidad. Es inespecífico, no nos da el diagnóstico etiológico, no nos indica el órgano afectado, es inconstante, muchas enfermedades tienen BES normales y otras tienen BES aceleradas. Y carácter tardío, la BES tarda en aparecer y tarda en desaparecer, incluso tarda más en relación a otras manifestaciones como la fiebre, como el leucograma, y también tarda en desaparecer. Y la ambigüedad pronóstica. Probablemente la BES acelerada indica que existe una destrucción tisular importante, pero también puede existir BES en enfermedades anérgicas donde sí existen intensidades
compromisos importantes en esta enfermedad, pero a la vez no está en correlación con esta descripción porque existe anorexia. La velocidad de eritosegmentación también puede tener un origen fisiológico. La velocidad de eritosegmentación acelerada. Por ejemplo, en el embarazo se considera fisiológico la aceleración, principalmente en el último trimestre del embarazo, en el puerperio, en la lactancia y en los ancianos. Pero la vez que llegarán en estas situaciones serán ligeras o moderadas, aceleraciones ligeras o moderadas, pero se observan que la aceleración es muy intensa, entonces tendrán que buscar otra enfermedad que justifique esa aceleración. Los grados de aceleración se dividen en aceleración ligera cuando está a menos de 30, moderada cuando está de 30 a 50, intensa cuando está de 50 a 100 y extraordinariamente intensa cuando está más de 100. Estos son algunos de los ejemplos de infecciones en las que se acelera la vez. La aceleración es ligera en la fiebre tifoidea no complicada. En la fiebre tifoidea sabemos que es producido por la Salmonella typhi. Cuando esta no está complicada tiene aceleraciones ligeras. En la enterocolitis basilar también hay aceleraciones ligeras. En la brucelosis, que es una enfermedad tropical bacteriana. En la amigdalitis viral, mientras no se complique o no se sobreinfecte con bacterias, esta aceleración tiene aceleraciones ligeras. En el sarampión y en el herpes zóster. El herpes zóster es una complicación no piógena de la varicela. También se observará aceleraciones ligeras. En las enfermedades con aceleraciones moderadas, la escarlatina, que ya es una enfermedad bacteriana, pero que existe compromiso sistémico, entonces se observa aceleración moderada. En la bronquitis aguda bacteriana, la bronquitis aguda generalmente es viral en la mayoría de los casos, pero cuando esta empieza a tener fiebre o secreción o expectoración mucopurulenta, ya sospechamos que es bacteriana, entonces observaremos aceleraciones moderadas. En la bronconeumonía también existe aceleraciones moderadas, pero si la bronconeumonía está limitada al hígado, al pulmón y no existe compromiso de otros órganos. En la nefritis subaguda, en la endocarditis bacteriana subaguda, que es producida por el estreptococo, también existe aceleraciones moderadas y en el paludismo de 100. Aceleraciones intensas en la fiebre tifoidea complicada. La fiebre tifoidea se puede complicar con perforación intestinal incluso, entonces habrá aceleraciones intensas. En la sepsis es un proceso bacteriano, es un proceso infeccioso bacteriano sistémico, ya tendrá aceleraciones intensas. En las infecciones acidificadas activas, en las complicaciones purulentas, infecciones curativas como una otitis aguda media, en la que solo al principio existe inflamación, pero si esta se complica con una otitis media curativa, entonces habrá aceleración intensa. En las amigdalitis curativas o gangrenosas, pleuritis oxidativas, en la leptospirosis hiperemodágica también se observará aceleración intensa. En las neoplasias podemos observar aceleraciones importantes de la velocidad de eritosegmentación, principalmente si esa neoplasia está con metástasis. El mieloma múltiple es una enfermedad oncohematológica que se caracteriza por proliferación incontrolada de células plasmáticas. Y esa enfermedad se caracteriza porque la B tiene una aceleración importante. Las leucemias pueden ser agudas o crónicas. En las leucemias principalmente agudas existe aceleración de la B. En el cáncer de próstata, pero si el cáncer de próstata está metastásico, la aceleración será más importante. En el infarto, hemorragias internas, también existirá aceleración de la B. ¿Por qué en el infarto? Porque hay necrosis, porque un infarto agudo de miocardio, un infarto intestinal tendrá aceleración importante. En las enfermedades metabólicas como la gota, amiloidosis, necrosis, síndrome nefrótico también tendrá aceleración de la B. En las lesiones traumáticas como fracturas afractuosas, heridas grandes, quemaduras, también existirá aceleración de la B. Por algunos procesos, por algunos efectos terapéuticos como la radioterapia, porque también existe destrucción de células, de las células neoplásticas, pero también de células sanas. Entonces, esto explica por qué la B se acelera y algunas vacunas aceleran también la B. Las colagenopatías como el lupus, la artritis reumatoidea, la enfermedad mixta tejido conectivo y otras se caracterizan por aceleración de la B. Enfermedades sistémicas autoinmunes como la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica inmunológica también aceleran la B. Y las anemias. Las anemias, cuando más severa es la anemia, más aceleración de la B. Pero la aceleración a la que llega en la anemia generalmente es moderada. La B será normal cuando existen procesos funcionales eficaces. Funcionales como una dispepsia funcional, un síndrome radicular no acelera la B. Las enfermedades orgánicas de índole degenerativo por desgaste, generalmente personas de la tercera edad que presentan estas patologías como la artrosis, la aterosclerosis, se
caracterizan por BES normales. En la enfermedad inflamatoria crónica que es en fase estacionaria de cicatrización o fibrosis, también la BES es normal. En la hipertensión arterial y en la cardiopatía isquémica, en la hipertensión arterial, pero si es que no existe compromiso de órganos, tendrá una BES normal. Porque la hipertensión puede predisponer al infarto, puede predisponer a una insuficiencia renal crónica. Las cardiopatías isquémicas, cuando están en la etapa del Angor, tienen BES normal, pero cuando ya está en infarto, la BES ya estará acelerada. En la obesidad, diabetes, pero si estas no tienen compromiso de otros órganos, en la litiasis simple tampoco habrá aceleración de la BES. La BES retardada es fisiológico en el recién nacido, pero es patológico cuando existe hipoproteinemia por hemodilución. ¿Cuándo existe hemodilución? Cuando el paciente está reteniendo líquido. En la insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, existe hipoproteinemia por hemodilución. En un síndrome nefrítico, cuando el paciente tiene un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, empieza a acumular líquido y como consecuencia se hemodiluye, y esto da la impresión de que las proteínas siguen bajas, y eso es lo que justifica o que explica que la BES esté retardada. En la eritrocitosis, o comúnmente conocida como poliglobulia o policitemia, se caracteriza por BES retardados, incluso la BES llega a valores de 0. Estados anafilácticos agudos, estados caquéxicos y en la insuficiencia cardíaca congestiva porque hay hemodilución. En estos ejemplos observamos un hemograma en el que se ve leucocitosis. El paciente tiene una leucocitosis de 17.500 y miren los neutrófilos que están aumentando. Aquí es 17.160 porque aquí el 0 está borrado. El paciente tiene anemia severa. Y hay dos causas que justifican que la BES esté acelerada, porque hay una infección y además hay una anemia severa. Y miren, la velocidad de eritrocementación a la hora llega a 64 milímetros de mercurio. En este otro ejemplo observamos una anemia severa, más severa en relación al otro. No hay leucocitosis. Hay una neutrofilia relativa, pero no absoluta. Y ven como la BES se acelera hasta 102. No existe infección, pero este paciente tiene una enfermedad que se llama mieloma múltiple, que les dice que es una enfermedad hematológica, o si es un cáncer donde las células plasmáticas son las que están proliferando. Entonces es importante valorar el resultado de la BES. Y como les recuerdo, la lectura más importante es a la primera hora. La segunda hora también tiene correlación clínica, pero la más importante es la primera hora. Gracias.